Jovencitos del segundo grado de educación secundaria, esta semana una vez más nos reencontramos con una clase bastante interesante, ya que semana tras semana, por la situación en la cual nos encontramos, tenemos que realizar este tipo de actividades. En esta ocasión, jovencitos, en el área de ciencias sociales, vamos a desarrollar el tema denominado el renacimiento urbano, teniendo como referencia al continente europeo. Es decir, jóvenes, vamos a ver de qué manera la vivencia en las ciudades, en las zonas urbanas, renació después de una larga etapa de que la población europea, sobre todo, pues haya vivido en las zonas rurales o en el campo. Acompáñame, jovencito, por esta travesía histórica para que de esa manera podamos tener una mejor comprensión sobre el tema. Bien, jovencitos, para poder entender esta temática es necesario entender de qué etapa histórica estamos hablando. Estamos hablando acerca del inicio de la Edad Media. En otras palabras, a inicio del modo de producción feudalista en esa época conocida como la etapa del oscurantismo clerical. Decimos oscurantismo porque lamentablemente el conocimiento científico pues simplemente fue oscurecida por el pensamiento religioso. Ahora, jovencitos, si bien es cierto, a inicios de la Edad Media, la vida en las ciudades, la vida urbana era inexistente. Hubieron muchas ciudades en Europa que parecían ciudades fantasmas porque no vivía mucha gente en esos lugares. Al promediar el siglo XII, jovencitos, las ciudades europeas comienzan una lenta recuperación. Es decir, para iniciar el siglo XII, jovencitos, la gente que antes vivía en las zonas rurales, en el campo, en los castillos, bajo el cuidado de los señores feudales, pues se dirigieron a las ciudades. Vamos a ver, jovencitos, cómo se dio este proceso. Bien, a un inicio, jovencitos, hablando del siglo V, IV, después de nuestra era, después de Jesucristo, el campo fue refugio, ¿no?, de mucha gente que antes había vivido en las ciudades. Es decir, las ciudades fueron invadidas notablemente por hordas bárbaras, por naciones que querían, jovencitos, tener pues una influencia territorial más grande, motivo por el cual la gente que vivió en las ciudades no tuvo otro remedio más que irse al campo a vivir bajo la protección de los señores feudales, ya que ellos tenían castillos inmensos, tenían dentro de ella un ejército y que por lo tanto dentro de esos lugares se sentían bastante seguros. De esa forma podemos decir de manera concluyente de que la ciudad se trasladó, se mudó al campo. Entonces ustedes entenderán que las ciudades no eran lugares tan seguras en esta etapa de la historia medieval, ya que las invasiones constantes hizo correr a la gente de la ciudad al campo. Bajo esta perspectiva, jovencitos, al promediarse el siglo XII, las ciudades comenzaron a renacer. La población comenzó nuevamente a volver a las ciudades. A eso se le llama el renacimiento urbano. Pero este renacimiento urbano, jovencitos, tuvo que ver también muchísimo con el renacimiento del comercio. El comercio como actividad económica, jovencitos, jugó un papel importantísimo para que la gente vuelva nuevamente a las ciudades. Es así que llegó pues en el siglo XII donde ya no hubieron muchas guerras de invasión, motivo por el cual los primeros que salieron del campo fueron los comerciantes con la finalidad, jóvenes, de llevar sus comercios de lugares en lugares y de esa manera aprovechar ese momento para poder nuevamente volver a vivir en las zonas urbanas o en las ciudades. Entonces, jovencitos, podemos decir de que el comercio jugó un papel importantísimo. Es por eso que gracias al comercio se dio el fortalecimiento de los gremios y del mismo comercio. Vamos a verlo, ¿sí? Bien, el renacimiento del comercio, jovencitos, fue una de las causas por el cual las ciudades también volvieron a poblarse. El comercio, jóvenes, trajo mayor cantidad de pobladores a las ciudades, es decir, hubo una atracción de pobladores. Es así, jovencitos, que en el sur de Francia e Italia,
dos países europeos, se da esta figura. Estos primeros países, jovencitos o naciones, fueron las primeras en recuperar sus pobladores en las ciudades. Es así que, por ejemplo, campesinos, comerciantes, señores feudales, jóvenes, tienden de alguna manera a tener cierta relación con las ciudades. Los comerciantes que fueron los primeros quienes lograron habitar, chicos, en las zonas urbanas, fueron los que primero consiguieron grandes cantidades de dinero. Y eso hizo que estos comerciantes, pues, utilizando su dinero, compraran títulos nobiliarios. Títulos nobiliarios a quiénes? A los nobles de ese entonces, a los marqueses, a los monarcas, a los reyes, ¿no? A los condes, que en ese entonces por tener cierta familiaridad con el rey, pues eran considerados bajo tendencias sociales bastante respetuosas. Entonces los comerciantes, como comenzaron a tener dinero, estos comerciantes fueron comprando estos títulos para tener también presencia o prestigio social. Es así, jóvenes, que estos comerciantes poco a poco van adquiriendo mucho poder económico, mucho poder social. Es así, jovencitos, que muchos campesinos, por ejemplo, dejaron las fortalezas, dejaron los castillos donde antes vivían y los señores feudales, con la finalidad de hacer compras, pues acudían mayormente a las ciudades. Entonces, jovencitos, de esa manera la ciudad se sintió o se fue recuperando y de esa manera se fue convirtiendo en un centro económico. Entonces, el comercio tuvo bastante importancia, jovencitos, para que de esa manera, pues las ciudades volvieran a poblarse nuevamente. Ahora vayamos a ver las características de las ciudades medievales. En el siglo XII las ciudades, como les decía, comenzaron a poblarse de a poco. Estas ciudades pues comenzaron a considerar ciertas características. Dentro de ellas, las ciudades por lo general pues se volvieron a poblar o dentro de la cercanía del mar, de los ríos o de los caminos. ¿Con qué finalidad, jovencitos, las ciudades nuevamente comenzaron a florecer cercanas al mar o al río, a un camino? Obviamente para utilizar esas vías, ¿no? Como vías de comercio, ¿no? Porque fueron vías utilizadas para la comunicación, para comunicar un pueblo con otro pueblo, pero al mismo tiempo, jovencitos, para poder hacer crecer el comercio. Entonces, las ciudades tuvieron una ubicación estratégica teniendo como base el desarrollo económico y dentro de este el comercio. Las murallas, que antes eran muy altas en las ciudades, obviamente tuvieron un rol fundamental. Todas las ciudades, jovencitos, construyeron murallas altísimos con la finalidad de defenderse ante una eventual invasión por parte de los bárbaros. Es así que nosotros podíamos ver, por ejemplo, en el siglo II en Europa, ciudades grandes, pero muy bien amuralladas, ¿no? Bien. También, jovencitos, dentro de estas características, podemos notar que las ciudades no tenían sistema de alcantarillado, es decir, no tenían desagüe. Ante esa situación, jovencitos, las personas, por ejemplo, accedían al agua de algunos pozos o de algunos ríos. Y ustedes saben, una ciudad sin agua, pues obviamente habría sido una ciudad condenada a la muerte. Pero sin embargo, estas ciudades lograron aprovechar las aguas de los ríos. Es por eso que decíamos, las ciudades en esa época se comenzaron a situar a orillas de los ríos, por ejemplo. Pero sin embargo podemos manifestar que en ese entonces, pues si no tenían desagüe, la gente vivió dentro de un foco infeccioso. Es decir, las heces eran botadas por las ventanas a las calles, las orinas también, y eso generó, jovencitos, mucha contaminación. Y esa contaminación con el tiempo trajo problemas, como por ejemplo las epidemias y otro tipo de enfermedades, pues que azotó fuertemente la salud de los europeos en esa época. Así también, jovencitos, las ciudades fueron de distintos tamaños. Eh, Hubieron ciudades pequeñas, medianas, así como ciudades capitales que eran grandísimas.
Por ejemplo, en cada ciudad había una iglesia, ¿no? Había un palacio comunal. La iglesia, ustedes saben, para que concurrieran los feligreses, los creyentes, que éstas estaban al mismo tiempo administradas por sacerdotes, por curas, y los palacios comunales, jovencitos, eran lugares exclusivos para la administración social, para la actuación política de los gobernantes, ¿verdad? También, jovencitos, la ciudad se convirtió en la sede administrativa, es decir, una nación, un reino, a partir del siglo XII, pues tuvo su centro de operaciones, su centro de gobierno desde las ciudades. De la misma forma, jovencitos, las casas en ese entonces fueron casas de hasta 2 o 3 pisos. En realidad, estas casas en las partes superiores, en el segundo, en el tercer piso, eran pues casas habitables. Por lo general, los primeros pisos, jovencitos, eran casas comerciales, así como también en esos lugares pues era bastante concurrido, motivo por el cual pues ellos tendían a habitar, ¿no? En el segundo y en el tercer piso. Entonces, estas habrían sido las principales características de las ciudades medievales. Ahora vayamos a ver, jovencitos, la aparición de una nueva clase social. Esta clase social es la denominada, pues, la burguesía. Recordemos que burguesía es un término que proviene de burgo, ¿no? Burgos que significa ciudad. Es decir, si hablamos de la burguesía, hablamos de la gente que vivía en la ciudad, ¿sí? Entonces, de ahí viene la denominación de la burguesía. La burguesía habrá sido una nueva clase social. Vayamos a ver, jovencitos, si fue así como nace. La burguesía fue una clase social que surge a raíz del comercio. Es decir, recordemos que los primeros burgueses fueron comerciantes, chicos. ¿Sí? Nace también de la artesanía, es decir, de aquellas personas que se dedicaban a fabricar productos artesanales y al mismo tiempo también jovencitos, ¿no? De aquellas personas que se dedicaban, como decíamos, a la industria. Es decir, a la industria, aquellas personas que tenían pequeños talleres y en esos talleres comenzaron pues a producir bienes y servicios que la población, que la sociedad así lo requería. De esta forma, jovencitos, cuando ya el comercio, la industria, la artesanía, chicos, pues se va desarrollando enormemente y esta se desarrolla en las ciudades, el campo, jovencitos, poco a poco comienza a despoblarse. Es decir, la gente que vivía antiguamente en el campo vuelve a las ciudades para poder habitar en ella. ¿Por qué? Porque en las ciudades pues había notable desarrollo económico. Por lo tanto, las ciudades comienzan a renacer. ¿Sí? Entonces, en esas ciudades, las personas que se dedicaban al comercio, la artesanía, la industria, pues fueron considerados como burgueses. Los burgueses en sí, jovencitos, le dan una nueva vida a estas nuevas ciudades que surgen, ¿no? Al promediar el siglo XII. Vamos a ver ahora, jovencitos, la organización de los burgueses. Los burgueses comenzaron a formar gremios, es por eso que hemos titulado esta parte del tema como la burguesía y los gremios. A ver, en ese entonces las actividades económicas que se practicaban en la sociedad feudal fue la agricultura, el comercio, la artesanía, como ya habíamos analizado anteriormente. Entonces, como la agricultura se desarrollaba en el campo y el campo poco a poco se fue despoblando debido al desarrollo notable de las ciudades, entonces la agricultura comienza a perder importancia. Mucha gente deja de dedicarse pues a la agricultura y comienza a dedicarse al comercio, a la artesanía. Por ello, estas dos actividades, el comercio y la artesanía, comienzan a ganar importancia y obviamente estas actividades se vinculan a la ciudad y contribuyen para que las ciudades vayan renaciendo de a poco. Entonces, bajo esta concepción, jovencitos, bajo este análisis, nace esa clase que se dedicaba al comercio y a la artesanía. ¿Cómo se llamó esa clase? La burguesía.
¿no? La burguesía nace como nueva clase social, como una clase social que poco a poco, jovencitos, va ganando notable importancia. Y la burguesía, cuando ya comienza a habitar en las ciudades, comienza a desarrollarse económicamente a través del comercio, a través de la industria, a través de la artesanía, comienza a organizarse en gremios. ¿Qué cosa eran los gremios? Eran organización de los mismos burgueses. ¿Con qué finalidad se organizaban los burgueses? Con la finalidad de generar unidad, es decir, los panaderos, es decir, los zapateros, los sastres, ¿no? Ese tipo de personas que se dedicaban a la industria, al comercio, comienzan a través de los gremios generar la unidad entre ellos. Y esto al mismo tiempo, jovencitos, fue ejercida con la finalidad de defender sus derechos, porque en ese entonces, como los burgueses comienzan a acumular bastante riqueza, pues los monarcas, los de la clase social alta, los oligarcas jovencitos, comienzan a entrar en contradicción con ellos. Por lo tanto, los burgueses se organizan entre sí, forman los gremios para poder defenderse del ataque, ¿no?, de muchas personas que eran consideradas como sus enemigos, básicamente los señores feudales, los duques, los marqueses, es decir, los de la clase alta de ese entonces. Entonces, jovencitos, a través del desarrollo económico de la burguesía se rompe el rígido sistema feudal. Me refiero rígido sistema feudal porque hasta antes del siglo XII, jovencitos, el feudalismo tuvo una sociedad muy cerrada. A nadie, jovencitos, les dejaban entrar así nomás a formar parte de la clase alta. Un pobre, un campesino no podría haber sido parte de la clase alta, porque para eso necesitabas tener dinero, necesitabas tener importancia social, cosa que la burguesía con el dinero, jovencitos, rompió ese sello social del feudalismo. De esa manera surgen nuevas relaciones sociales, es decir, de esa manera surgen nuevas clases sociales dentro de esas ciudades. Por ejemplo, los privilegiados, los nuevos privilegiados y los nuevos no privilegiados, es decir, los nuevos ricos y los nuevos pobres. Dentro de estos nuevos privilegiados o ricos estaba la aristocracia, como siempre, ¿no? La clase política, es decir, los duques, los monarcas, los señores feudales, estos señores que era la clase política, los que gobernaban. Pero sin embargo, jovencitos, más abajito todavía siguen apareciendo los señores feudales que mantenían todavía el poder político y económico en el campo. A pesar de que el campo había perdido mucha importancia, ¿no?, cuando la gente que vivía ahí se van a las ciudades, pero sin embargo los señores feudales, los dueños de las tierras, de los castillos, todavía seguían teniendo poder ahí. Pero a todo esto, jovencitos, se le puede agregar de que nuevamente aparecieron acá los burgueses como nueva clase social. Esta burguesía, jovencitos, estaba conformado en esta etapa por comerciantes, por artesanos, por personas, jovencitos, que poco a poco, a través de estas actividades comerciales, fueron acumulando bastante riqueza y al mismo tiempo comenzaron a hacerle competencia a los señores feudales y a la aristocracia de ese entonces. Imagínense la burguesía como una nueva clase social dentro de la clase privilegiada. Pero así como existían los nuevos privilegiados, como los nuevos burgueses, pues también había la clase no privilegiada, como por ejemplo nace una nueva clase social pobre, explotada, como vienen a ser los obreros. Por lo general los obreros eran quienes trabajaban en los lugares donde tenían su negocio, por ejemplo los comerciantes, los artesanos. Ellos solamente vendían su fuerza de trabajo. Y más abajo en el campo, jovencitos, todavía persistían los vasallos, es decir, aquellos quienes eran explotados por los señores feudales y por la aristocracia. Entonces, jovencitos, ustedes podrán entender cómo a través del comercio, a través del desarrollo del comercio y de las ciudades, surge en las ciudades una nueva clase social de la cual hemos hablado, la burguesía. Ahora vamos a ver, jovencitos, cómo se dieron los gobiernos en las ciudades. Ustedes saben, donde hay muchísima gente, donde habita muchísima gente, obviamente, esa gente tiene que ser gobernada. En esas nuevas ciudades, donde mucha gente volvió a habitarlas, ¿cómo se estableció el gobierno? Vamos a verlo.
La burguesía, por su éxito económico, se libró de los terratenientes, es decir, los comerciantes, los industriales, ¿no? Esas personas que poco a poco a través de su negocio comienzan a generar riqueza, se liberan de los señores feudales, es decir, les dicen los burgueses a los señores feudales, a los terratenientes, ya no somos más sus vasallos, se liberan de ellos, ¿no? Entonces se liberan jovencitos de los señores feudales a través de sublevaciones, es decir, los burgueses se rebelan, agarran las armas, jovencitos, y les quitan el poder a los señores feudales. Pero no solamente a través de sublevaciones, sino también a través de otros mecanismos. Pero antes vamos a ver esta, ¿no? Las sublevaciones fueron un medio de liberación. Como les decía, anteriormente agarraron sus armas y le quitaron el poder o se libraron simplemente del poder de los señores feudales porque antes los burgueses, antes de que se convirtieran en esa nueva clase social, pues eran vasallos de los señores feudales. Pero eso fue un mecanismo. El otro es que muchos burgueses, mucho más inteligentes, entraron en acuerdo con los reyes. En ese entonces, jovencitos, los señores feudales, quienes tenían sus castillos y bastantes propiedades como chacras, por ejemplo, estaban en pelea con los reyes. Entonces, jovencitos, para ese entonces los reyes habían perdido un poco de poder. Ante esa situación, los burgueses entendieron esa contradicción y comienzan a hacer acuerdos con los reyes, es decir, se alían con los reyes, se vuelven los amigos de los reyes. Entonces, jovencitos, la burguesía que comienza a tener bastante dinero, comienza a financiar, a darle dinero a los reyes para que estos nuevamente retomen, ¿sí?, su poder que antes habían tenido. Los reyes, por lo tanto, como habían sido ayudados por los burgueses, los reyes dan carta de libertad ¿a quiénes? A los burgueses. Es decir, a partir de ahora los reyes ordenan y dicen de que la burguesía ya no era vasallo ni del rey ni de los señores feudales, sino eran hombres libres. Y por lo tanto, como hombres libres, jovencitos, comienzan a habitar en las ciudades, comienzan de alguna manera, incluso en algunas ciudades, a gobernar ellos mismos. Vamos a ver esta historia. Entonces, jovencitos, al liberarse de los señores feudales, los burgueses se liberan, obviamente, de los trabajos en el campo y las tierras, ¿no? De los trabajos como vasallos. Al mismo tiempo, al ser hombres libres, ganan el derecho de autogobernarse, como lo decía anteriormente. Ganan el derecho de que ellos, en las ciudades donde vivían, pudieran ellos mismos gobernarse, obviamente con autorización de los reyes. De esa manera, estos burgueses comienzan a formar nuevas ciudades, ¿no? En primer lugar, esas ciudades son llamados ayuntamientos, o señoríos, o comunas. Esas primeras ciudades de los burgueses son llamados bajo estos términos. Al mismo tiempo, jovencitos, a inicios en estos ayuntamientos, en estas nuevas ciudades, no habían clases sociales. No, simplemente había mucha gente que vivía en igualdad casi de condiciones. Pero sin embargo, jovencitos, en esta etapa, donde en esas ciudades no habían clases sociales, nadie era más importante que otro, pero con el transcurrir del tiempo, jóvenes, surgen algunas clases sociales como los privilegiados, las clases de siempre, y los no privilegiados. ¿Quiénes eran los privilegiados en estas nuevas ciudades formados por los burgueses? No los de la burguesía, pero no cualquier burguesía, sino la burguesía rica. Se convierte en la clase política, en la clase que gobernaba esos ayuntamientos, esas nuevas ciudades. Más abajo de ellos se encontraban los otros burgueses dedicados al comercio y a la industria. ¿Sí? Es decir, esos burgueses que fueron acumulando bastante dinero, pues también estaban dentro de la clase privilegiada. Mientras que los no privilegiados eran los ciudadanos comunes y corrientes quienes vivían ahí, por lo general eran aquellos burgueses no ricos, aquellos burgueses que no tenían, jovencitos, el poder económico que los privilegiados burgueses sí lo tenían. Entonces, chicos, estos burgueses no ricos tenían derechos, ¿sí? Tenían derechos en estas ciudades y al mismo tiempo también libertades. Es decir, no era una ciudad al estilo de la Edad Media. Habían ciertas libertades. Pero sin embargo, como pobladores comunes y corrientes, estos debían de pagar impuestos, ¿no? A favor de la clase política burguesa para que de esa manera pudieran gobernar estas nuevas ciudades o ayuntamientos. Así, jovencitos,
nacen los nuevos gobiernos en estas nuevas ciudades organizados por la burguesía. Ahora vayamos a hablar de un ejemplo de este tipo de ciudad. París, ¿no? Fue una ciudad medieval. Bien, París fue una ciudad grande, como ustedes entenderán, incluso en pleno siglo XXI es una de las ciudades más importantes del mundo. Causas de su crecimiento, ¿por qué se volvió una ciudad tan grande París? Estos se debieron a cuestiones políticas, económicas y culturales. Dentro de los políticos jovencitos, París siempre históricamente fue considerado como la capital de un gran país europeo, ¿no? Como la capital de Francia. Entonces eso lo convirtió en una ciudad importantísima. Dentro de esta ciudad, jovencitos, vivían los aristócratas de la Edad Media, como reyes, por ejemplo, y la nobleza de privilegio, ¿no? Al mismo tiempo también, jovencitos, en esta ciudad pues habían grandes palacios, y no por algo, pues era la ciudad de la aristocracia, no era por algo la ciudad donde vivía, pues la nobleza más regia de ese entonces. Al mismo tiempo también eh, París se convierte en una ciudad grande por cuestiones económicas, ya que en este lugar, jovencitos, nace una poderosa burguesía. ¿Eso qué significa? Significa que como una ciudad bastante grande, jovencitos, nace la burguesía en ella. Una burguesía que obviamente comienza a desarrollarse a través de la industria, a través del comercio. Dentro de las causas culturales encontramos, por ejemplo, al prestigio de las universidades que se habían formado en la vieja Francia y que funcionaban en París, ¿no? Estas universidades, jovencitos, atraen a los mejores profesores de Europa, así como también a los estudiantes. Y en estas universidades, jovencitos, se formaron pues grandes filósofos, economistas, políticos, ¿no? Es decir, científicos, y entre otras personalidades más que obviamente que con sus ideas y con sus acciones transformaron pues este mundo. De esta manera, jovencitos, París se convierte en un ejemplo de una ciudad medieval en tránsito a convertirse en una ciudad más moderna. Bien chicos, luego de haberme entendido los aspectos básicos detallados en esta clase, ustedes me van a desarrollar una actividad que consta de 4 preguntas. La primera, ¿qué entiendes por burguesía? Es decir, ¿qué era la clase burguesa? ¿Cómo surge la burguesía en Europa? ¿No? De eso hemos hablado. La pregunta 2, ¿a qué se debe el abandono del campo y el resurgimiento de las ciudades? ¿Por qué la gente poco a poco comienza a abandonar las zonas rurales, el campo y se va a vivir a las ciudades? La tercera pregunta, ¿cómo llegan los burgueses al poder político en las ciudades? ¿Cómo la burguesía comienza a convertirse en clase gobernante? ¿No? Y por último, la cuarta pregunta, el día de hoy el mundo está gobernado por la burguesía. ¿Crees que es un gobierno justo? ¿Crees que el día de hoy este mundo que es gobernado por la burguesía, creen que la burguesía ejerce un gobierno justo? Bien, jovencitos, estas 4 interrogantes deben de ser absueltas luego de haberme escuchado y visto este material a través de esta clase. Luego, jovencitos, me van a leer este texto, que obviamente es un texto fácil de interpretar. ¿Para qué? Para que luego tú me respondes las interrogantes que te estoy planteando en esta otra actividad. Entonces, de esa manera, jovencito, tú vas a estar en la condición, en la capacidad de resolver estas actividades que te estoy proponiendo. Bien, jovencitos, eso ha sido todo por hoy, por esta semana, y nos estamos encontrando en la próxima sesión. Cuídate y me olvidaba, feliz aniversario, chicos.